Vamos a comenzar la siguiente ponencia acerca de la transformación digital para la eficiencia. Me presento, soy Francisco de Lorenzo, director de Legal Software en la compañía Thomson Reuters. Llevo varios años, más de 20 años, acompañando la transformación digital del sector legal y quiero agradecer a Novagov la oportunidad que nos da en este congreso de tocar este tema sobre eficiencia y transformación digital para la eficiencia. Me acompañan en esta mesa Concepción García Dieguez, es directora en servicios clientes de Presidencia, Cultura, Turismo, Educación y Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Madrid. También José Antonio García, presidente de la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas, conocida como ASTIC, y responsable de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También nos acompaña Félix Herrera, además juega en casa, es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Laguna, es un apasionado en ciudades inteligentes y me brindan la oportunidad de introducir este enorme tema que es cómo la transformación digital está en la esencia de muchos de los proyectos de eficiencia de administración pública. Esta transformación que está afectando a la sociedad, por supuesto, afecta también a todos los sectores aparte de la sociedad, desde luego la administración pública, y nos plantea retos que son oportunidad para aquellas entidades que saben construir valor sobre la transformación digital y en proyectos de innovación. En esta carrera por la eficiencia hay componentes de tecnología, de transformación digital, que están en todos los proyectos de eficiencia que estamos oyendo, que estamos protagonizando. Muchos de ellos son responsables, en gran parte de ellos: cloud computing, ciudades inteligentes, social media, mecanismos de identificación digital, big data, inteligencia artificial. Estamos asistiendo a todo el aterrizaje de estos componentes en los proyectos de eficiencia que estamos protagonizando. Hemos querido ser un poco innovadores y salirnos del esquema de hacer una ponencia cada uno por separado. No sé si nos complicaremos y si saldrá bien, pero hemos querido hacer la ponencia en torno a 3 preguntas que vamos a ir contestando cada uno de nosotros desde nuestra experiencia, desde las aportaciones que podamos hacer. Empezamos con la primera en cuanto a qué es para mis compañeros la transformación digital y qué estamos haciendo en nuestros respectivos campos. Y empezamos por José Antonio. Pues bueno, aparte del agradecimiento a la organización por invitar a ASTIC a participar, desde el punto de vista de ASTIC es necesaria la transformación digital para ser más eficientes, ¿no? Entonces, antes de ello, tendremos que saber si la administración pública española es eficiente o no. Según el índice del Banco Mundial de eficiencia gubernamental, España está en la posición número 12 de eficiencia gubernamental en términos de UE28. Yo creo que esto hay que ponerlo en contexto, sobre todo porque somos la 5ª economía europea y la 12 del mundo, ¿no? Entonces, sí que existe un gran desequilibrio entre la eficiencia gubernamental y nuestra capacidad económica. Por lo tanto, si es necesario ser más eficientes, la transformación digital nos puede ayudar a ser más eficientes. ¿Y qué es lo que entendemos desde ASTIC que es la transformación digital? Nosotros desde ASTIC la transformación digital la vemos en las administraciones públicas, la vemos desde el punto de vista uno interno, uno externo y otro de colaboración. Desde el punto de vista externo, siempre se habla de lo que se denomina orientación al cliente, ¿no? De que las empresas, las organizaciones tienen que tener una orientación al cliente. Claro, eso es en entornos competitivos, pues viene de por sí, porque una empresa en un entorno competitivo que no tenga una orientación al cliente está condenada al fracaso. Claro, en entornos no competitivos, como la administración pública, pues eso es más complicado. Más complicado de tenerlo interiorizado. Eso no quita que tenemos que aprender qué es lo que están haciendo las organizaciones privadas para ofrecer esa transformación digital al cliente.
¿Qué es lo que significa eso? Significa que el cliente primero quiere un servicio individualizado, lo cual es importante en términos de administración pública, dar un servicio público individualizado. Un servicio público que además el cliente se lo pueda autoprovisionar y lo pueda autodefinir. Son esos tres conceptos desde el punto de vista de orientación al cliente. Desde el punto de vista interno, muchas veces se piensa que la transformación digital es únicamente una reingeniería de procesos, digitalización de los procesos, y nosotros pensamos que va mucho más allá de eso. Nosotros creemos que la transformación digital implica pensar en tecnología. Implica que el negocio, implica que los gestores, implica que la elaboración normativa tiene que estar imbuida de la tecnología. La tecnología tiene que desbordar los centros directivos de tecnología e incluirse en el usuario. De tal manera que lo que hay que hacer es capacitar al usuario. No es establecer una alianza entre el usuario y la informática, sino es capacitar en tecnología al usuario para que piense lo que la tecnología le puede ofertar. Y ya por último, ya termino, en términos de colaboración, lo que la administración pública tiene que ver es cómo las grandes empresas tecnológicas cómo han logrado estar donde están, en términos de servicios y en términos de potencia económica, ¿no? Y lo han logrado a través de crear un ecosistema a través del cual otras empresas han creado servicios. Le hace Windows, le hace Google, le hace Apple, lo que han hecho es lo mismo, crear unos sistemas y a partir de ese ecosistema otras empresas han desarrollado más servicios. Eso en la administración ni siquiera nos lo planteamos y ese es el futuro que tenemos que hacer. Otra cosa es con qué podemos crear esos ecosistemas, ya lo veremos luego, que será con el dato, pero generamos un ecosistema donde otros elementos sociales pueden construir más servicios o no llegaremos a realizar una transformación digital de la administración. Muy bien. Conchi, si quieres. Sí. A mí me gustaría contaros una historia en la que estuve inmersa, donde aprendí lo que para mí es la transformación digital en el ámbito en el que me muevo, que es el de la administración electrónica. Como digo, yo veo la administración electrónica, la comprendo como la colaboración entre los diferentes actores, las personas que están dentro del ecosistema de la prestación de servicios públicos, alineados con la tecnología, con la normativa y los cambios organizativos y con las capacidades, tanto capacidades para que hagamos servicios que se acerquen a las personas, como capacidades que las personas tienen que incorporar en su background para poder acceder a esos servicios. Cuando hablo de personas, estoy hablando tanto de los ciudadanos como de los colaboradores de las empresas que se acercan a la administración pública y, por último, también las personas que hacen posible los servicios públicos, que son los empleados públicos. Como digo, esto personalmente lo aprendí llevando a cabo, dirigiendo el proyecto de implantación de la Ley 11 en la Comunidad de Madrid. Por aquel entonces, 2009-2010, nos encontrábamos con unas exigencias normativas, entre ellas la Ley 11, que garantizaban al ciudadano el acceso a servicios electrónicos. También con otras directivas europeas de lo que era simplificación, reducción de cargas y la directiva de servicios. Con todo esto, la Comunidad de Madrid pues, puso en marcha lo que es el Plan E-Fácil. Comenzamos inventariando todos los trámites que la comunidad prestaba a sus ciudadanos. Logramos recopilar 1.900 trámites que tras el estudio pues, se quedaron reducidos a unos 900. Una vez que inventariamos esos trámites, los normalizamos y abrimos el canal al ciudadano, de forma que prácticamente el 96% de estos los desarrollamos accesibles electrónicamente en toda la tramitación. De forma paralela, también permitimos a este ciudadano acceder a servicios como el de no aportar la documentación que ya estaba en nuestro poder o preguntar en qué estado estaba la tramitación de su expediente. Por eso esta historia la titulo Devuélvase mañana al cómo va lo mío. Cuando acabamos con lo que es la parte frontal hacia el ciudadano, también empezamos a pensar en la mecanización interna. Definimos y desarrollamos un tramitador y lo pusimos en marcha en 300 de los servicios con más alta demanda de solicitudes ciudadanas.
Cuando acabó este año 2010 y auditamos de alguna manera cuál era el estado de disponibilidad de nuestros sistemas, pues nos quedamos muy satisfechos, habíamos llegado al 94%. Estuvimos estudiando también las estadísticas de uso de esos servicios durante los años sucesivos, seguíamos contentísimos porque pasaron de un 3%, la parte telemática, alcanzamos en los 2 años siguientes al 50%. Todas las auditorías que nos hacían externas de cómo estaban los servicios de la Comunidad de Madrid nos colocaban como líderes, con lo cual, bueno, pues quedamos, como digo, muy satisfechos. Pero bueno, este reto se cumplió, conseguimos unos objetivos que tienen la lectura de haber conseguido lo que planteábamos, pero ahora veréis en las siguientes preguntas, cuando reflexionamos, vimos que nos habíamos equivocado en alguna otra cosa. Pero esto, si queréis, lo dejo para la siguiente pregunta. Muy bien. Félix, con la misma pregunta sobre qué es para ti la transformación digital, ¿qué enfoque le darías? Sí, buenas tardes. Primero, me siento un poco raro porque estoy acostumbrado más a hablar de pie que sentado. Como quieras, yo me he levantado. Pero... Bien, lo primero que quería comentarles es el campo donde vamos a ver esta transformación digital es en las ciudades inteligentes. Es el campo de investigación que llevamos ahora aquí desde la universidad hace 5 años. El concepto es relativamente sencillo, todos vivimos en ciudades, nos gusta vivir en ciudades y hay una preocupación mundial y es que las ciudades se están llenando de gente. Aquí en la transparencia tienen unas cifras, ¿no?, que pueden escalofriar un poco esa concentración de personas, ¿no?, tan fuerte que se está produciendo. Por tanto, hay un problema delante de nosotros y hay que buscar soluciones. Las soluciones están en ese efecto mundial, internacional, que se llaman las ciudades inteligentes. Y yo, particularmente a nivel profesional, uno que ha pasado más o menos por las etapas de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la administración electrónica, el gobierno abierto, el gobierno electrónico en general, este es el efecto mundial más potente con el que me he encontrado. Es decir, esto es una revolución en todos los ámbitos. Que sea un... Estoy hablando muy alto, perdón. No. Que sea un fenómeno tan internacional no significa que esté de acuerdo con él. Que trabaje en él no significa que esté de acuerdo con él. Suelo ser bastante crítico desde el punto de vista que creo que desde esa crítica nacen muchas cuestiones positivas. Entonces, si continuamos con la transparencia siguiente, esto que ven ahí sería un magnífico resumen de pasar de una ciudad convencional, cualquier ciudad del mundo, quiere transformarse en un periodo determinado en una ciudad inteligente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debemos hacer? En medio, ven esa nube enorme de proyectos que están categorizados por proyectos de tipo energético, por proyectos de tipo de movilidad y demás. Es decir, dentro de ese abanico de posibilidades, el construir una Smart City tiene mucho de elegir los proyectos adecuados. ¿Para qué? Para llegar a un punto final que es lo que sería la eficiencia de la ciudad. Hablo de eficiencia, no de eficacia, es decir, eficiencia es hacer las cosas correctas, eficacia es hacer las cosas correctas correctamente. Por tanto, y ya para terminar esta parte y ligarlo sobre todo con el Congreso, con la parte esta de gobierno, es muy importante porque no hay que olvidar que las ciudades son gobernadas por los gobiernos. Son los gobiernos los que dictan, en todos los casos, las normas que rigen a esa ciudad. Por tanto, ahora el cambio de paradigma que se produce es que los gobiernos siguen gobernando, pero es como si dentro de esos gobiernos ahora se enciende una bombilla que nos dice deberemos gobernar pensando permanentemente en esa eficiencia y deberemos cuidar de manera muy especial determinadas áreas, determinados ámbitos para que esa eficiencia llegue y llegue correctamente. Muy bien, Félix. Bueno, pues me ha gustado mucho vuestras intervenciones porque la verdad que nosotros, como Thomson Reuters desde una empresa privada, vivimos la misma realidad, el mismo proceso de transformación digital y todas estas tendencias tecnológicas que van transformando la manera de ver las cosas desde otro punto de vista, pero confluyendo en lo mismo, ¿no? O sea, me ha encantado cuando hablaba José Antonio del tema del autodescubrimiento de los servicios, ¿no? El autodescubrimiento de los servicios por parte del ciudadano, o cuando hablabais de simplificación o hablabais de priorizar, elegir proyectos, o sea, porque realmente lo que estamos apreciando en el sector jurídico
y hay mucho de público en el sector jurídico, es cómo nuestros clientes nos están pidiendo simplicidad. O sea, muchas veces desde la empresa privada tratamos de hacer grandes productos de tecnología, tratamos de incrustar Big Data, inteligencia artificial, pero lo que el cliente, lo que el usuario, lo que el ciudadano pide muchas veces es simplemente simplicidad. O sea, si analizamos los grandes éxitos de la tecnología, son las cosas más sencillas las que a veces consiguen los mejores resultados, ¿no? Menos es más. Y en ese sentido hemos venido trabajando en la creación de estos ecosistemas jurídicos basándonos en simplicidad y integración. O sea, realmente hablabais también de la necesidad de que las cosas hablen entre sí y veníamos hablando antes en la cafetería, los pequeños Frankenstein que todos hacemos con distintos productos, con distintos proyectos, cómo tenemos que buscar la manera de integrarles de manera más inteligente, de manera más abierta. Y en ese sentido nosotros venimos trabajando mucho con los departamentos jurídicos para proponer soluciones de ecosistema legal donde acompañemos ese cambio de paradigma del que también hablabais, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viviendo como de los grandes volúmenes de información en papel, del foco que había antes en buscar información en grandes volúmenes de jurisprudencia, de legislación. Hoy hemos pasado a que el cliente nos está pidiendo que pongamos la información en acción. O sea, realmente necesitamos trabajar muy bien los procesos de trabajo y necesitamos traer la información al momento concreto del proceso de trabajo. Y eso es algo que está dentro de la filosofía de un ecosistema, de la filosofía de cualquier proyecto de eficiencia para anticipar, ganar tiempo, traer herramientas en el contexto del momento en el que está usando el cliente. Con esto pasaríamos al siguiente bloque sobre qué fallos no deberíamos de volver a cometer o qué en la experiencia de los últimos proyectos en los que hemos trabajado, dónde hemos visto que hemos fallado y qué aprendizajes hemos podido obtener de esos errores. Más que proyectos, quizás es una orientación, ¿no?, de cómo afrontar la transformación. No sé si transformación y administración pública es un oxímoron en sí mismo, y si encima le metes la palabra digital, ahí hay cierta tendencia a que el entusiasmo de los tecnólogos intentemos convertir esto en un tema puramente técnico, cuando esto no es un tema técnico. El tema de la transformación digital o no digital de la administración es un tema que desborda la propia tecnología y requiere unos cambios estructurales y de recursos humanos, de capacitación de los funcionarios públicos y de repensar la estructura necesaria de la administración funcionando de esta nueva forma. Y eso, evidentemente, no es un tema técnico. Es un tema de que los responsables políticos tienen que entender, tienen que saber qué es lo que le ofrece la tecnología y cómo la organización tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista político existe cierta indiferencia con respecto, dentro de la administración pública, con respecto a la transformación digital. Siempre se piensa que eso no va a suceder, que la administración puede ser inmune a esta podemos decir, moda. Dice, ya pasará y podemos seguir funcionando como funcionábamos antes, ¿no? Y no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y cualquier organización donde hay unos cambios externos que no se están transmitiendo de forma interna, esa organización está abocada al fracaso. A lo mejor soy un poco apocalíptico, pero quizá ese tono dramatismo pueda servir para agitar conciencias, ¿no? Nosotros tenemos cierto miedo de que, y yo creo que ayer lo hablábamos con algunos compañeros del Congreso, de que la administración pública sea una administración fallida. Que no sepamos reaccionar ante los desafíos que existen en la sociedad. La sociedad está acostumbrada a una serie de servicios que dan unas empresas privadas y la administración no está a la altura de esos servicios. De tal manera que la administración pública incluso puede verse deslegitimado en su quehacer diario. Y claro, una administración pública que esté deslegitimada pues no es capaz de hacer lo que normativamente tenga que hacer y la autoridad que tiene que tener sobre la sociedad. Y es más, existe un grave riesgo de que en ciertos ámbitos
el sector privado sustituya a la administración pública, lo cual no es bueno ni es malo. Lo que es malo es no saber que eso puede suceder y no reaccionar, o por lo menos explicarlo a la ciudadanía y decir, este servicio lo tiene que dar el sector privado porque es más eficiente, porque lo da mejor, porque es más competitivo, y explicárselo y estar dentro de poner dentro de la agenda pública ese debate. Y la cuestión es que eso va a suceder, sin duda va a suceder, y la administración pues no estamos sabiendo responder a ese desafío. Y ya por último, uno de los fallos es no estructurar la administración para tener las herramientas necesarias para acometer esta transformación digital. Existe una serie de roles que son roles muy tecnólogos, pero que son necesarios crear. Y no estamos hablando del jefe de sistemas de informática de la administración, estamos hablando de un jefe de datos de la administración, que tenga en cuenta todos los datos que tiene la administración para todos ellos, para que con todos ellos poderse ofrecer a la sociedad y a partir de ahí generar nuevos servicios públicos. Pero cuando estamos tratando de datos, lo que hay que tener en cuenta es que, y eso venía creo que en el último estudio de Vodafone Institute, que la administración pública es la organización menos considerada o peor considerada por la ciudadanía en cuanto al manejo y la protección de los datos. Muy por debajo de las redes sociales, que todos tenemos en conciencia de que venden mis datos, que sirven, ¿no? Y si el servicio es gratuito es porque están vendiendo mis datos, etcétera. Bueno, pues la administración pública, la sociedad piensa que la administración pública cuida peor los datos que el sector privado. Por lo tanto, tendremos que crear esa confianza y tenemos que crear una serie de roles estratégicos para la protección de datos. Como continuación a la experiencia que os aportaba antes, sí que incidir en que en el último estudio que hicimos de disponibilidad, allí por el 2012, seguíamos estando con disponibilidad alta, como os comentaba, bien posicionados, un uso llegando al 50%, pero que no aumentaba. También acudimos a los estudios donde se reflejaba que lo que es la Comunidad de Madrid tenía un índice de convergencia sociedad de información el más alto de España, con uso de los dispositivos tanto móviles y fijos por la ciudadanía y las empresas alto, banda ancha prácticamente desplegada, conocimientos en temas de usuario de las TIC y, sin embargo, la administración electrónica no pegaba. Por otra parte, estuvimos también auditando el acceso al portal de la Comunidad de Madrid, donde el ciudadano llegaba, la empresa llegaba, pero no transformaba el acceso en transacción, no interactuaba, no utilizaba suficientemente la administración electrónica. Vistos los datos, teníamos que pensar qué era lo que estaba pasando y hicimos una serie de análisis y consideraciones. Llegamos a la conclusión de que no nos habíamos orientado suficientemente al ciudadano. En un primer momento, pues porque el certificado electrónico presentaba un reto de entrada pues para acceder a muchos de los servicios. No habíamos hecho servicios portables a todos los dispositivos móviles y fijos que en aquel momento usaba la ciudadanía. No habíamos hecho una buena gestión del cambio como para dar a conocer estas nuevas formas de relacionarse con la administración. Y por último, tampoco habíamos rediseñado los procesos, nos habíamos limitado, que no estaba mal, pero nos habíamos limitado a simplificar, pero nunca a montar servicios que combinasen servicios anteriores o darle una experiencia a usuario completa que le permitiese que el hacerlo de forma telemática no solo fuera más rápido, sino también más fácil de hacer. De hecho, seguíamos dirigiéndonos a los ciudadanos con un lenguaje que prácticamente sacábamos del boletín de la Comunidad de Madrid, con unos términos bastantes de comprender pues con múltiples edades en la población. Con lo cual, las consideraciones a las que llegamos es bueno orientar el diseño de los servicios hacia las personas que van a consumirlos, tanto por fuera de la organización como por dentro de la organización. Y por otra parte, hay que rediseñar los servicios. No estamos siendo demandados por la ciudadanía por unos servicios en 2016 iguales que los que nos estaban siendo demandados en 2010 o en el año 2000. Entonces, de esta experiencia aprendimos esas dos conclusiones: orientarnos hacia las personas, ponerlas en el centro y rediseñar los procesos para dotar de servicios públicos adecuados para esas personas. Bien. Ponemos la transparencia. Siguiendo con estas diapositivas tan bonitas que tiene Félix, de ciudades inteligentes, merece la pena.
Con respecto a los errores, esto podría ser un buen resumen de izquierda a derecha de lo que nos imaginamos, lo que vivimos y a dónde podemos ir. Me gustaba mucho lo que decía antes José Antonio con respecto al mundo de la administración, precisamente porque ya han pasado los suficientes años de madurez para ahora plantear si efectivamente esa efectividad está presente o no está presente. Sin embargo, si eso lo pivotamos ahora hacia el mundo de las ciudades inteligentes, este es el momento clave, cuando están llegando los dineros, las inyecciones de financiación, cuando se están planteando los proyectos para las grandes y pequeñas ciudades, este es el momento de saber si realmente se están produciendo esos errores. Y ahí era lo que antes comentaba, lo que estoy viendo realmente no me gusta. No me gusta porque a todos nos ha entrado una especie de aceleración, y si leen los informes internacionales o van a cursos, congresos y demás, parece que las ciudades en apenas 2 o 4 años se van a transformar en inteligentes. Eso es totalmente absurdo. Incluso hay mucho informe que sitúa la segunda o tercera ciudad mejor de Europa, del mundo y demás. Otra vez, ridículo. No tiene sentido. Una ciudad tiene los suficientes elementos multidisciplinares que hay que coordinar y son complejos de coordinar precisamente por eso. Por eso une también cuando hablamos de la tecnología. ¿Por qué? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos encanta la tecnología. Yo adoro la tecnología, pero reconozco que de aquella nube de proyectos que ponía en el inicio, donde teníamos la ciudad convencional y la pasábamos inteligente, desde un punto de vista a lo mejor más político, puede resultar interesantísimo si tienes que abordar, les voy a poner un ejemplo, yo tengo que abordar tengo 2 alternativas de proyecto. Un proyecto urbanístico que significa construir pues 50.000 metros cuadrados de área verde para mi ciudad. Y eso va a conllevar un montón de problemas y de permisos y de planificación y demás. O puedo rápidamente tirar de la tecnología e instalar una red wifi en determinadas zonas. Evidentemente, ¿qué me va a dar menos quebraderos de cabeza? El segundo, sin lugar a dudas. Entonces, lo que se está viviendo hoy en día en las ciudades es que todos nos acogemos a la pata tecnológica precisamente por el cortoplacismo de ver que efectivamente la solución la vamos a tener. Pero yo no soy feliz, yo quiero una ciudad con espacios verdes, yo quiero una vivienda mayor. Lo que ocurre, y por eso lo pongo en la parte inferior, perdonen que está un poquito pequeño, ya una publicación americana en el año 2015 se hacían una pregunta y daban casi una respuesta interesantísima, y es que las megaciudades no son sostenibles. Es decir, si tú ya tienes una ciudad que ha ido derivando el modelo en algo sobrecargado, sobresaturado, y tienes un presupuesto limitado y encima tienes deuda, por mucha filigrana que puedas hacer para lograr que esa ciudad sea eficiente, la cuenta no te sale, es casi matemático el resultado. Por eso decía que en el mundo de las Smart Cities, y aquí pongo un segundo ejemplo para que vean ese típico proyecto que suena bien y no sirve para tanto, es como imaginar que tengo 200 plazas de parking. Y resulta que el parque móvil que rodea las 200 plazas de parking son 20.000 coches. ¿Qué hago? Diseño una app del móvil que me informe si quedan o no quedan plazas de aparcamiento. Desarrollo, lanzo la aplicación, publicito, la gente baja el móvil, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estoy dando vueltas en continuo y no hay una plaza donde aparcar. Sin embargo, se vende como un proyecto Smart City, ¿de acuerdo? Se dice, mi ciudad es Smart porque mira la app que tengo en el móvil. No es real, ¿no? Seguimos sufriendo los atascos, no hay vías alternativas para los atascos porque eso significa obra pública y demás. Con esto termino, vuelvo a insistir, me están viendo, es que me estoy viendo yo un poco negativo y no soy negativo, ¿de acuerdo? Simplemente me gusta ajustar bien los proyectos que pueden tener buena viabilidad. No, Félix, la verdad que es muy interesante. Muchas veces parece que hacemos proyectos de chapa y pintura tecnológica y por detrás hay temas estructurales que tampoco la tecnología puede arreglar. En la innovación y la transformación tiene que ser más que digital, muchas veces, para conseguir esas eficiencias. Hemos hablado la verdad que es que de todo lo que comentáis sacaría buenos resúmenes y buenas conclusiones. Desde luego, errores comunes que estamos siempre asistiendo, pues la falta de plan de cambio, no contar con el usuario final, no formarles en las nuevas herramientas, no implicar en el cambio a todos, ¿no? A las personas que tienen que ejecutarlo y a las personas que tienen que utilizar. Para mí uno muy importante, y lo quiero traer desde el punto de vista además de la experiencia que estamos viviendo en el sector que
que conocemos desde Thomson Reuters, que es el de Administración de Justicia. Es la falta de sponsor. La falta de sponsor o la falta de, o sea, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, venimos tradicionalmente hablando de Administración de Justicia hasta que este año, en enero, no se lanzó el concepto de, en enero, papel cero, la justicia digital, y se sponsoró mucho por parte del Ministerio de Justicia esa transformación con la introducción del ESNET como herramienta obligatoria de notificación. Asistimos a que eran todo proyectos de chapa y pintura, ¿no? Y entonces, cuando llega el día de la verdad, nos damos cuenta que muchos de los operadores jurídicos que tienen que intervenir en esa transformación digital y en esa puesta en funcionamiento del ESNET no están preparados, no hicieron los deberes y necesitamos revisar sistemas, necesitamos invertir en tecnología, necesitamos formar a letrados, a abogados, implantar herramientas en servicios jurídicos. Y entonces, lo importante que es un sponsor que lance las cosas, que empuje, pero también la necesidad de un plan y de una planificación que nos permita anticipar los problemas, ¿no? Como uno de los, como un poquito resumen de esta parte de los errores y aprendizajes, y ahora vamos a por los positivos. Como decía Félix, no somos negativos, creemos mucho en el futuro de la administración pública y de lo que la transformación digital nos puede traer de bueno. Pues la cuestión es pensar qué tipo de administración pública queremos, ¿no? Y cogiendo el ejemplo que comentaba Félix, ¿no?, de si hacemos un parque o ponemos una red wifi, la cuestión es que esa decisión, ¿quién la tiene que tomar? ¿La toma el responsable político? ¿O queremos que la ciudadanía tenga datos suficientes como para saber el índice de contaminación que hay en la ciudad, o el número de árboles que hay por habitante, o la necesidad de interconexión o de falta de cobertura, ¿no?, y por eso tengo que instalar una red wifi, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la administración pública del futuro lo que tiene que hacer es ayudar a la sociedad a que sea ya mayor de edad y la sociedad está muy de moda esta frase, ¿no?, se empodere, tenga los datos necesarios como para poder decidir. Yo creo que la nueva administración pública tiene que ser una administración pública basada en el dato y que ese dato sea devuelto a la sociedad para que la sociedad se fortalezca y se fortalezca la sociedad civil en general, para que así la administración pase a ser una administración que lo único que hace es emanar normas, lo que haga sea aunar voluntades. Aunando voluntades basadas en el análisis crítico de los datos que la administración devuelve a la sociedad. Entonces estamos hablando de no una ya rendición de cuentas de qué hago con los presupuestos o qué dejo de hacer los presupuestos, ¿no? No hablo de una transparencia en el sentido, como hablaban en las anteriores mesas, de cuánto son lo que ganan los servidores públicos. Estamos hablando de que la sociedad pueda hacer un análisis ex ante de la situación social para así determinar si es necesario elaborar alguna norma que cambie esa situación social, y que luego, una vez esa norma esté en marcha, se puede hacer un análisis ex post de lo que ha cambiado, y todo eso basado en datos, y a partir de ahí que la sociedad, ya digo, sea dejar de considerarla de forma condescendiente y que sea mayor de edad. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la sociedad, y ese punto de vista, esa es la administración pública que queremos. ¿Queremos una administración pública que lo que haga fortalecer a la sociedad o no? Eso es un tema, una visión puramente política, ¿no?, que nos sobrepasa, pero eso es lo que tenemos que impulsar. Y para eso sirve la transformación digital. Desde mi punto de vista, la transformación digital puede basar su éxito en 3 ejes fundamentales. Desde luego, el empleo de las TIC para mecanizar cualquier cosa que el creativo se le pueda ocurrir. Tecnologías que me resuenan especialmente son algunas de las que ha nombrado Francisco, como la movilidad, el social media, lo que es la integración de cara a la interoperabilidad, y también basarnos en plataformas de Big Data y Cloud, porque si no, ese rendimiento en cuanto al procesamiento no podría alcanzar lo que requerimos. El otro eje que para mí resulta importante es el del cambio normativo y sobre todo el cambio organizativo. Sin una normativa que digamos de respaldar
respaldo a todo lo que son los procesos digitales, estaríamos haciendo procesos que no encajasen entre lo que está garantizado. También el cambio organizativo es absolutamente importante. En este sentido, también en la Comunidad de Madrid hemos tenido una reciente experiencia en mi propia organización. De hecho, el antiguo ICM ahora pasa a llamarse Agencia para la Digitalización de la Comunidad de Madrid, y hemos empezado a reformarnos o reformularlos desde el interior para poder abordar las nuevas necesidades que llegan desde las diferentes consejerías para llevar a prestar los servicios públicos a los ciudadanos. Pero por último, y perdonad, pero mi intervención siempre en este caso, estoy llegando al tema de las personas. Necesitamos dar capacidades nuevas e integrar en el proyecto a las personas, no solo como sujetos pacientes, sino como sujetos agentes, entrando en la colaboración. En este sentido, nosotros hemos lanzado proyectos a los diferentes grupos de personas que constituyen el ecosistema que os comentábamos antes. De cara a los empleados públicos, y hemos entrado con proyectos de capacitación a través de plataformas de formación virtual, siempre tutorizadas y dirigidas con expertos en la materia, tanto la materia del negocio en cuestión como la materia tecnológica. En esta plataforma sí que estimulamos lo que son los grupos de talento, que llamamos, que de alguna manera pues tratan de inventariar, compendiar buenas ideas de los empleados públicos para ponerlas en valor. Como ejemplo de esto, por ejemplo, que comentaros que internamente en Madrid Digital este año lo que se ha recopilado es todas las ideas de innovación, tanto de procesos hacia el ciudadano, servicios hacia el ciudadano, como de optimización interna, para elegir de entre todas pues una idea que nos parezca la mejor a la propia organización y sobre la que se asignará un presupuesto reducido, pero capaz de hacer ver la luz a esa idea de uno de los empleados públicos de lo que es la propia agencia. Todavía la idea no ha sido elegida, pero vamos, han llegado algo así como 100 iniciativas de 600 personas que somos. En cuanto a los ciudadanos, también entendemos que tenemos que ayudar a su capacitación y a la sensibilidad también, a sensibilizarles de los pros y los contras que tiene el tema de la digitalización. En este sentido, por ejemplo, en educación estamos desplegando proyectos que a los chavales desde pequeños les intentan meter en el mundo de la tecnología, no solo para consumirla de una forma racional, sino para también crearla. Poco a poco vamos avanzando también en este terreno. Y lo que no podemos olvidarnos es que hay personas que están en brecha, ciudadanos que están en brecha y que van a seguir estando en brecha si Dios quiere que la vida se le alargue muchos años. Entonces no nos podemos olvidar la atención presencial. En este sentido, sí, la Comunidad de Madrid refuerza las oficinas de atención al ciudadano. Con todos estos servicios o proyectos o deseos se complementan con plataformas de colaboración que de alguna manera, como decía José Antonio, nos permite a todas las personas del ecosistema no solo consumir, sino crear conjuntamente, compartir lo que él comentaba, que la ciudadanía pueda, en base a unos datos que se le aportan, construir o incluso decidir desde el punto de vista más racional. En este contexto de cosas también quería ilustraros con otro de los proyectos que se nos han encomendado, que muchos de vosotros quizá estéis también metidos dentro. Son los que he titulado La Paca y la Otra. Sabéis que recientemente se nos han aprobado por la parte del Estado, realmente fue el año pasado, la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico. Conocéis que la del procedimiento administrativo común pues la llaman la PACA y a la otra, como tiene unas siglas que son imposibles de reproducir, pues la llaman la otra. Finalmente, estas leyes impulsan que construyamos sistemas que hagan más eficiente la administración pública, tanto de cómo se relaciona la administración con la sociedad, como la propia administración se reorganiza internamente para abordar sus procesos y cómo entre diversas administraciones se regulan las interacciones entre las mismas. Pero más allá de la eficiencia, hay una serie de artículos que de nuevo especialmente me resuenan. ¿Cuáles son? Pues los referidos de nuevo a las personas. Para empezar, por ejemplo, todos los relativos a la identificación digital, la identidad digital. O sea, la ley plantea que hay que plantear mecanismos
mucho más usables, mucho más accesibles, mucho más cercanos y mucho más entendibles hacia los ciudadanos. En este sentido, en la Comunidad de Madrid, lo que sí estamos trabajando es, en base también a la reutilización de software de otras administraciones públicas, en este sentido la clave y el @firma suministrada por la AGE, el ir montando este tipo de autenticación. Y además combinarlo de forma que nosotros, en base a esto, podamos ir combinando pequeñas piezas de servicio para construir un servicio más grande. Y que esta identificación fiscal, al igual que hace un banco, y esta identificación digital, que no fiscal, al igual que hace un banco, de entrada te pida una clave ligera y débil o frágil, y en el momento que quieras hacer una transferencia económica, aquí es solicitar un derecho o realizar un pago, suba el nivel de seguridad y vaya permitiendo que el ciudadano vaya aumentando ese nivel de seguridad en base a las claves que va accediendo. En este sentido, también nos parece muy interesante el artículo que regula el registro de funcionarios habilitados, porque en ese sentido no olvida a los ciudadanos que están en brecha. Lo que viene a decir es que cuando implantemos el registro de funcionarios habilitados, cualquier persona que no pueda tramitar o no quiera tramitar electrónicamente puede acercarse a un registro para que el funcionario habilitado tramite en su lugar, de alguna manera. Con lo cual, estamos cerrando el círculo de lo que es el acceso digital a los servicios sin necesidad de que todas las personas tengan esa capacidad o ese skill para accederlo. Y bueno, este es el último proyecto donde estamos embarcados muchos de nosotros. Muy interesante, porque además seguro que afecta a muchísimas personas que están trabajando hoy en esas adaptaciones legislativas a su administración electrónica. Bien, con respecto a las claves, las claves para que esto funcione, la verdad es que podría decir muchas, pero por tratar de ajustarlo y ser ejecutivo, realista, yo diría simplemente dos. La primera, visión. Visión desde el punto de vista de la planificación estratégica. Tiene que haber una generación que realmente ponga en valor que planificar vale la pena, aunque no recojas los frutos, y que eso tenga una cierta continuidad. Estoy hablando en este caso desde el punto de vista de las ciudades, con esa mega transformación que necesitan, ¿no? Entonces, si tiramos de esa inmediatez que antes comentaba, lo que vamos a tener son muchos fuegos artificiales, muchos servicios recolocados, mucho gasto en servicios adicionales, pero nada concreto. Y segundo, ahorro de dinero y de tiempo. Sé que este mensaje va a sonar demasiado materialista quizá, pero si tenemos un inventario de 500 o 600 proyectos que podemos abordar dentro de una ciudad, a mí los que más me gustan particularmente, y eso lo hemos estudiado y lo hemos presentado también a nivel internacional, son los que ahorran dinero, así de sencillo, sin bajar calidad. Ojo, sin bajar calidad. Entonces, ¿puede haber algo más satisfactorio que un gobierno local baje un consumo, un gasto permanente que tiene en 1,8 millones de euros, en 2 millones de euros? Después ya veremos en qué se emplea ese dinero ahorrado. Pero lo ideal es métete en un proyecto de esas características, claro, porque ya el rédito lo tienes prácticamente hecho. Y termino con estos dos ejemplos, precisamente porque son dos ciudades emblemáticas, París y Nueva York. El caso de París, en 1800 tardaron unos 20 años en planificar el París que hoy, a día de hoy, disfrutamos y nos sacamos fotos y demás. 20 años. Por eso lo comparaba precisamente con ese acelere que tenemos, ¿no? O incluso imaginar Nueva York sin Central Park. A todos nos parecería como de locos, ¿no? De hecho, se ha convertido en un símbolo, ¿no? Algo emblemático de la ciudad. Bueno, pues yo creo que el futuro tiene que estar precisamente en eso, en conseguir objetivos muy bien planificados y pensados. Muy bien, pues la verdad que es que yo desde un punto de vista de empresa privada me sorprende constatar cómo el enfoque que se le da de administración pública a los problemas es un enfoque al final de empresa privada, ¿no? O sea, realmente tenéis un trabajo de orientación al cliente que es vuestro ciudadano, tenéis un trabajo de roadmap, de producto, digamos, en esa planificación que apuntabais. Hablabais antes de autodescubrimiento, pero ahora estabais hablando de esos ciudadanos en brecha. O sea, tenemos que estar pensando en cómo hacer una propuesta de valor pública que sea también
escalable, donde el ciudadano pueda ir introduciéndose en las nuevas tecnologías, igual que cuando nosotros pensamos en nuestros clientes, en nuestros usuarios, cómo podemos hacerles un customer way, que decimos, ¿no? Un camino para que vayan enganchándose, para que vayan aprendiendo nuestras herramientas y para que consigamos nuestro objetivo de retención en una empresa privada, que en el vuestro es de satisfacción en un ciudadano, ¿no? Entonces hay un paralelismo importante entre lo público y lo privado. Quería pues resumir algunas de estas cosas que habéis hablado, ¿no? Cómo innovar realmente muchas veces es simplemente hacer fácil lo que antes se hacía difícil. No hay que hacer muchas veces cosas nuevas, muchas veces nos basta con volver a reinventar de una manera sencilla lo que ya veníamos haciendo, simplificando, sin inventar. Y por último, realmente ponerle foco en las personas. O sea, creo que hay muchos equipos de talento en la administración pública. Esto nos va a permitir, sin duda, tenemos una oportunidad de capitalizar esos esfuerzos para ponerles al servicio de este proceso de transformación digital. Y yo soy de los que creen firmemente en que la diferencia la marcan las personas. Los proyectos tienen personas detrás. La tecnología es importante, pero si no hay unos valores en los equipos que están implantando esa tecnología, que tienen esa visión y que están trabajando por esos objetivos de beneficio al ciudadano, pues no conseguimos, o sea, no conseguiremos que la tecnología nos dé un resultado de eficiencia. O sea, que ese foco en las personas, en el talento de esas personas y en darles un sentido de propiedad de las cosas, me parece que es una de las claves del éxito de cualquier proyecto y una responsabilidad que cada uno tenéis desde los equipos que dirigís y desde los proyectos que lideráis. Me gustaría abrir un turno de opinión o de preguntas. Hemos intentado hacerlo, tener un ritmo distinto que una ponencia individual y espero que no haya sido más complicado de seguir, pero bueno, contamos con la visión de José Antonio como presidente de ASTIC, tenemos a Conchi, que está viviendo en primera persona ese proceso de transformación digital de la Comunidad Autónoma de Madrid, y desde luego la visión optimista, como él ha querido indicar desde el principio, del futuro de las ciudades inteligentes y las ciudades en las que todos queremos vivir. Cualquier opinión, cualquier pregunta, pues de Félix, cualquier opinión, cualquier pregunta, bienvenida, y para tener un poquito de debate, si os parece adecuado. Dan un recibo que varios de la administración, porque una vez que ya has accedido a tu cuenta, no tienes acceso a la administración, porque todo el mundo sabe el acceso a los contratos que hayan y podríamos tener confianza en un acuerdo a la chica, creo que para no tener tantas claves, pues utilizando esta vía, no es capaz que puede ser para que quisiera, o sea, nadie estaría obligado, pero sería un derecho para que quisiera poder asegurar la ciudad a través de su banco. Pues tomo nota. Como sabes, desde la Comunidad de Madrid el tema del pago lo hacemos a través de una pasarela de pagos donde tú puedes meter, digamos, los datos de tu cuenta y las claves que tienes de las tarjetas. Pero es verdad que está desintegrado de lo que es el acceso bancario. Te agradezco el comentario. Y prácticamente un navegador no necesitaba, sino eso que tiene para que podamos llegar. Si me disculpas, os van a pasar un micrófono porque quizás... Gracias. He tenido que hacer algunas gestiones con la Seguridad Social, cita previa, el informe de la vida laboral, y se me ocurrió instalar el certificado digital en el móvil. Lo instalé, pero vi que la mayoría de los navegadores
no podía acceder, no me lo admitían. Finalmente se pudo con el navegador Chrome, ¿no? Pero hubo dificultades para que yo, como ciudadano, pudiera tramitar, hacer gestiones, consultas, generar informes a través del móvil. No entiendo por qué el certificado digital no lo admite, por ejemplo, Firefox o Opera o cualquier otro navegador que no sea Chrome. Pues, bueno, pues son cuestiones tecnológicas que poco a poco se irán resolviendo e incorporando nuevos servicios, pero bueno, pues sí, yo creo que poco a poco se irá avanzando en el soporte y bien sabes tú que al fin y al cabo no deja de ser un servicio público y hacer que todos los servicios públicos sean compatibles con todas las posibilidades tecnológicas supone un coste y entiendo yo que la gente, los compañeros de seguridad social habrán estimado conveniente hacer el desarrollo para los navegadores y tecnologías más soportadas, ¿no? No, el problema es el certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque la Seguridad Social está funcionando perfectamente. Es un problema del certificado y de los navegadores. Yo conozco que la Fábrica Nacional de Timbre ha tenido conversaciones con la gente de Firefox, por ejemplo, para soportarlo y creo que habían comentado que en los próximos meses iba a soportar ese reconocimiento del certificado de la fábrica dentro del almacén de certificados. También lo he leído, pero me resulta sorprendente que si queremos transformar digitalmente se haya acelerado ese tipo de sí. Yo te entiendo porque al final todos lo sufrimos, vamos, todos somos ciudadanos y todos lo sufrimos. Eso es una frustración que a veces la transformación digital que se quiere impulsar no viene acompañada del necesario impulso. Recuerdo durante el café una frase muy buena que ha comentado Conchi, que la verdad, si te acuerdas, cuando has dicho algo sobre que te gustaría que tener la misma inversión o el mismo dinero que tus objetivos de proyecto, ¿no? O algo similar. He hecho dos frases. Una que cuando me preguntan ¿por qué te frustra esto de la transformación digital? He comentado que porque no va tan rápido como yo quisiera y no resulta tan barato como lo que mi jefe quiere. Eso es, no es tan barato como mi jefe quiere. Ese es un elemento que sí en el día a día me frustra, aunque aquí haya planteado una visión positiva del tema. Y el otro tema es cuando vemos, por ejemplo, la inversión que hace la Comunidad de Madrid en tecnología, en temas TIC, no es equiparable a la que hace una empresa privada en la misma actividad, a lo bajo, no a lo alto. Sí. Entonces, ahí, bueno, pues son las dos cosas que a mí me frustran. En línea con lo que comentaba el compañero en relación al certificado electrónico, yo los primeros años que podía hacer la declaración de la renta con el certificado electrónico, acababa presentando la declaración de la renta al banco, y no porque el sistema estuviera mal o bien hecho, sino que yo no sabía utilizarlo. Y entonces mi marido me decía, pero tú te atreves a ir al banco que está al lado del trabajo, siendo la directora de administración electrónica, que no sabe utilizar o no quiere o no puede un certificado electrónico. Bueno, esto es un chascarrillo, pero verdaderamente creo que sí es un reto en entrada de lo que es el ciudadano medio a la hora de tramitar electrónicamente. Por eso comento que tanto lo que es el impulso de la Ley 39, en este caso, para plantear sistemas de identificación, de autenticación y de firma o validación más sencillos, o incluso que en algún caso esos certificados residan en los servidores de la administración pública y la ciudadanía acceda a ellos a través de un login password y algún otro mecanismo de más alta seguridad, quizá haga los servicios un poco más usables y nos permita utilizarlos desde cualquier dispositivo. En cualquier caso, la tecnología entiendo que los irá incorporando de forma más fácil en todos los navegadores que has nombrado, incluso los dispositivos móviles. Pero comprendo perfectamente lo que comentas. Es algo que pasa en justicia también. Por ejemplo, el sistema LESNet funciona con los navegadores habituales de Microsoft, pero no funciona en los navegadores de Apple. Entonces hay una corriente de queja de muchos letrados acerca de por qué no funciona en un navegador de Apple el sistema en Safari, y bueno, y es un problema de recursos y de que a veces hay que simplificar y las administraciones como las compañías tenemos que elegir la tecnología más estándar porque sinceramente no llega la capacidad de inversión a todo lo que nos gustaría.
Sí, yo quería aprovechar, bueno, quiero decir que intento ser tan optimista como Feli y además quiero abundar un poco en sus palabras. Comentaba que algunos cambios, me gustó mucho la frase de época de cambio, cambio de época, hay que pensarlos, ¿no? No se puede tomar en unos minutos, he entendido minutos por los próximos 2 años que termina la legislatura, ¿no? Entonces, quería aprovechar un poco ese tirón de Feli, la experiencia real de Concepción, de Conchi, el día a día y además, que ya tiene varios cambios, porque deduzco que ha vivido varios cambios políticos en sus distintos momentos en la carrera profesional. Y sobre todo la pregunta, o sea, los voy enganchando todo, y la pregunta de José Antonio que decía, ¿quién tiene que tomar las decisiones? ¿No? Entonces, vuelvo otra vez, o sea, Feli comenta que hay que pensar bien antes de hacer el cambio, que ese cambio nos puede llevar los próximos 100 años, que hay quien está ya haciendo cambios, que es Conchi, y finalmente José Antonio es, ¿quién toma esa decisión? Es un poco pregunta para todos. No sé si va a responder lo mismo que ha comentado. Bueno, ¿quién toma las decisiones para empezar este proceso de cambio dentro de la Administración? Bueno, pues actualmente la toma el nivel político, lo cual nos lleva a un escenario o una visión cortoplacista. Y bueno, pues para eso hay una corriente interna dentro de los servidores públicos que estimamos que es necesario una dirección más profesional de las administraciones públicas y el establecimiento del tan demandado estatuto del directivo público, que sea un poco como interfaz entre el poder político y el nivel operativo diario. Y eso es lo que demandamos. Ese directivo público tendrá que rendir cuentas, evidentemente, porque de eso dependerá su permanencia en ese puesto, pero podrá ejercer y podrá tener una visión a largo plazo y planificar a largo plazo sobre la actividad que tenga la Administración, no solo la actividad hacia afuera, sino también una actividad hacia adentro. Y eso es lo necesario. Es necesario profesionalizar el directivo público dentro de la Administración General del Estado. Y en esa lucha tenemos que estar unidos todos los servidores públicos en cualquier estamento. Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso decía que no es un tema técnico, no es un tema puramente técnico. Es un tema que nos excede y por elevación significa un cambio paradigmático de la forma de funcionar de las administraciones públicas y cómo entendemos las administraciones públicas. No, nos paramos, no. Nosotros como servidores públicos tenemos que estar a lo que nos manden nuestros superiores y ejecutar los proyectos como nos los manden los superiores, no sin eso ejercer nuestra legítima crítica a nuestros superiores y plantear en escenarios como esto y allá donde podamos la voz y para que la ciudadanía también sepa la necesidad que hay de tener una administración profesionalizada. Pararnos no, pero movernos hasta, si la dicotomía es entre parar y movernos hasta donde podamos, y en eso estamos no pocos funcionarios públicos. A mí me gustaría complementar que estoy totalmente de acuerdo con José Antonio en cuanto a que la decisión de por dónde se avanza la toma el político. También desde lo que es la parte más técnica, no solo de las TIC, sino técnicos en administraciones públicas, nos corresponde dibujar proyectos o bien impulsar proyectos hacia arriba, ideas que puedan ser compradas o aceptadas, pero sobre todo una vez que se lanza un buen proyecto que nos convence a todos, sí me veo en la responsabilidad de diseñar proyectos, primero teniendo en cuenta que una legislatura a lo sumo son 4 años. Entonces la persona que toma la decisión tiene que ver que se ajusta esa buena idea a un presupuesto económico viable, que además produce resultados en unos tiempos de dentro de la legislatura y que esos resultados de alguna manera tienen que poder ser medidos tanto cuantitativamente y cualitativamente como para llegar a la siguiente fase del proyecto. Si ya entre legislatura y legislatura dejamos un proyecto a medias que además pueda plantear resultados ilusionantes para el nuevo equipo de gobierno que llega, sea de un color o de otro, pues estamos facilitando, digamos, que ideas como las que os he planteado de los proyectos en los que hemos trabajado, que no se han ejecutado en un momento dado en 1 año ni en 2, sino que algunos han atravesado legislaturas, pues el equipo entrante lo compre como suyo
lo continúe. Pero sin duda la iniciativa mayor la tiene la parte política y no la técnica, y que no estaría mal pues que se compensase de alguna manera, como sugería el compañero. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Ahí, y luego detrás hay otra. En la tercera fila, no sé si alguien está con el micrófono por ahí. El micrófono, si le tiene alguien, y si no, tendrás que levantar la voz. Esta mañana reflexionaba sobre la problemática que habían expuesto los sucesivos planes Avanza, y me gustaría plantearos una pregunta que ya planteé hace un año, para si fueseis los propietarios de una multinacional con 8.000 franquicias y hubieseis desplegado un nuevo pago, el pago administrativo común, ¿cuál sería la forma más lógica de desplegarlo? Si que cada uno haga lo suyo y lo que quiera, o que los servicios centrales se diseñase pago y se suministrase a las 8.000 sucursales. Desde mi punto de vista, el tema de la centralización aporta bastante eficiencia a lo que es el diseño del plan y de los componentes. Ahora, que el 100% del diseño corriese aparte del que centraliza, pues tiene la dificultad o el hándicap de que no integran el proyecto, digamos, al resto de las sucursales. Desde mi punto de vista, intentaría hacer un proyecto mixto donde, digamos, los palos de sombrajo o lo que son las guías del edificio se diseñasen desde la central, que en un primer momento de diseño se tuviesen en cuenta las aportaciones que pueden plantearse desde las filiales, por así decirlo, y llegar a un esqueleto que permitiese un cierto grado de personalización. Como digo, las guías sí que se las encargaría la central, y luego diversos componentes incluso del proceso, pues quizá, y sobre todo la personalización a la parte de los delegados o las filiales. Muy bien, muchas gracias, Conchi. Nos piden ya ir cerrando porque tenemos que dar paso a la siguiente ponencia. Os voy a pedir una última pregunta y cerramos esta sesión. Creo que había una pregunta por ahí, si la queréis hacer. ¿Sí? Y hacemos la última. Si realmente veis el derecho administrativo que actualmente se está realizando como un impulso a la digitalización o un problema a una barrera. ¿Por qué? Porque al final yo me tragué algunos proyectos de tramitación de certificada, etcétera, y al final básicamente era implantar con herramientas tecnológicas soluciones que estaban marcadas por el derecho administrativo, y en ningún caso la tecnología aportaba nada a lo que se estaba realizando, sino simplemente era la implantación casi de normas. Ahora ha cambiado la ley de procedimiento, y al final yo lo que veo es que obligará a los tecnólogos a generar nuevas soluciones, pero realmente en el tema de la digitalización no es un avance, es simplemente tecnificar o permitir hacer procesos remoto a los ciudadanos, pero bajo las mismas premisas que tiene el derecho administrativo desde hace 60 años. Pues sí, decía una compañera que si tengo el caos y lo digitalizo, tengo digitalizado el caos. Desde mi punto de vista, las leyes tienen también un artículo que dan a las administraciones públicas un año para adecuar los diferentes procedimientos, la normativa de los diferentes procedimientos administrativos, en principio a la ley. Las administraciones públicas, y ya no solo la parte técnica, sino la parte más normativa, tienen la oportunidad durante un año, de ya que tiene que adecuar todas y cada una de las normas de los procedimientos administrativos que no cumplen 100% la ley, pues cambiar el proceso. Cambiar el proceso, abordar de nuevo, vamos a simplificar o vamos a hacerlo más usable. Sé que es complicado, ¿vale? O sea, no creo que sea nada fácil. Si ya nos vamos a la parte más pragmática del asunto, de lo que es la propia digitalización, por ejemplo, nosotros ahora, pues el lunes,
entra la digitalización en entrada de 100 de los registros que tenemos en la Comunidad de Madrid. No son todos, pero acumulan el 80% de las presentaciones en papel ciudadanas. Aunque solo sea eso, vamos a evitar el tema de la valija. O sea, ya el mismo, si el día 3 entra la digitalización, el día 4 ya no hay valijas de entre todas estas registros. Y claramente lo que vamos a tener el día 5 es un poquito de caos, que espero que no sea muy grande. Porque ¿qué van a hacer con eso? No, lleva razón en el fondo. Esto es una carrera por subir los índices internacionales. Yo recuerdo que ha salido hace poco el índice de administración de la ONU, donde España está dentro del subíndice de servicios online en el número 11. Entonces, se supone ahora que con la entrada en vigor de la ley de nueva procedimiento administrativo, la ley 39, pues en vez del 11 estaremos el 8 o el 7 y entonces estaremos todos muy contentos porque no hacemos desplazamiento, ¿no? Teóricamente un mundo ideal, no hacemos desplazamientos a los centros de registro, lo podemos hacer de nuestra casa y aparte entre los distintos registros de las administraciones nos comunicamos de forma digital. ¿Eso ha cambiado la forma de funcionar de las administraciones? ¿Eso ha capacitado a los funcionarios tecnológicamente? ¿Hemos hecho una labor a los órganos gestores de saber qué es lo que pueden cambiar en sus normas para ver lo que le pueden aplicar las tecnologías de información? Pues no, hemos subido 3, 4 puntos el índice de la ONU y si solo hacemos eso, sí. Pero si el proyecto tristemente es lo que creemos nosotros que está pasando por lo que estamos viendo. Yo solo quería apuntar, yo estoy totalmente de acuerdo con esa informatización del caos y la verdad es que tampoco la transformación que se está sufriendo ahora, si nos fijamos, se hablaba mucho de la participación ciudadana, del gobierno abierto. Yo creo que lo que hace falta es ser valiente y tener argumentos y fe en lo que se hace. Lo que ocurre es que a todos nos han entrenado los nervios y la participación ciudadana, no voy yo a criticarla ni muchísimo menos, pero lo que sí es cierto es que abres esa participación como te quedas a la escucha de. Es como cuando un gobierno es eficiente. Ahora estamos más pendientes de los PDF con las nóminas de los sueldos públicos que de los rendimientos que me da un gobierno. No sé si mi gobierno me diera los rendimientos que yo espero y hay unas cifras espectaculares, es que ni me molesto en mirarlo. ¿Por qué? Porque estoy contento con los rendimientos. El problema es que se ha puesto en tela de juicio precisamente eso. Hemos vivido una época de explosión de dinero, de gasto, después la parte raquítica y ahora es cuando estamos todos vigilantes. No me gusta esta época precisamente porque ahora pensamos en que la modernidad, el giro del gobierno es apertura y es participación. No, si yo lo que quiero es que esto funcione y ya veremos después. Si es transparente y participativo, mejor todavía. Pero creo que no deberíamos olvidar nunca ese concepto. Si me permites un caso más en este sentido, es decir, y generalizando un caso concreto, que hablabas tú antes del SNET. Bueno, pues en el SNET se ha institucionalizado la labor del procurador, que de forma genérica lo que hacía era impulsar el procedimiento. ¿Es necesario impulsar un procedimiento de forma electrónica? No. Y en cambio el SNET lo que ha hecho ha sido institucionalizar y fortalecer la labor del procurador en forma de un punto de vista un poco burdo y alto. Con todos los clientes que tenemos nuestros procuradores. ¿Eso era lo necesario? Pues no. Pero bueno, yo creo que realmente un denominador común en cualquiera de estos procesos, y lo estoy viendo yo, por ejemplo, en Thomson Reuters, ¿no? Que es una compañía de 55.000 empleados con presencia en todo el mundo. Vivimos lo mismo. Antes hacían la pregunta de cómo harías algo común, cómo pretenderías que se implantara en 100 países un sistema. Pues nosotros también tenemos nuestro propio proceso de consolidación de plataformas y creo que es algo que se está viviendo a todos los órdenes. Hay que ser más eficientes, hay que simplificar, hay que buscar la riqueza de las distintas administraciones, de la descentralización nos da mucha riqueza, hacer las cosas más participativas, pero si es necesaria un poquito de planificación, un poquito de visión a largo plazo para saber un poco hacia dónde nos dirigimos. Y creo que detrás de todo eso hace falta volver mucho al tema de valores. O sea, me parece que necesitamos buenos líderes políticos, buenos líderes en la administración que trabajen juntos desde una perspectiva de valores en construir a largo plazo. Si no, estaremos viendo las nóminas o estaremos viniendo los pequeños problemas, ¿no? Y creo que hace falta mucho liderazgo, que este Congreso de Novagov creo que está
construyendo muy buenos vínculos en la administración y entre los líderes que estáis peleando por esa transformación digital. Estoy seguro que con una buena base de valores y una buena visión de largo plazo estaremos poniendo las bases de una simplificación y una mayor eficiencia en la administración. Muchas gracias y cualquier cuestión estamos en la link de Novagov a vuestra disposición.